en el capítulo 6 y los versículos 10 en adelante, donde habla acerca de la armadura del Señor. Y creo que el Señor nos envía a ponernos una armadura porque Él sabía que íbamos a una batalla. Esto me genera algunas reflexiones y algunas preguntas que quiero con ustedes compartir. Lo primero es, ¿quién es nuestro enemigo? El enemigo de todos los tiempos, Satanás. Y lo digo porque al principio de esta historia los versículos me confirman que es contra él la batalla que vamos a emprender. También quise como resumir un poco qué es esto de la armadura del Señor. Nosotros no lo hacemos literalmente, no nos vamos a vestir así. Entonces por eso creo que no es otra cosa más que estar en compañía de Jesús, revestirnos de nuestro amado Señor Jesús, de libertad, de verdad, de evangelio. También me puse a analizar un poco qué fue esto que el autor vio y creó esa necesidad de invitarnos a nosotros a armarnos con esta armadura del Señor. Y creo que la respuesta la pude encontrar en los versículos 19 y 20 de este capítulo 6 en Efesios, que dicen así: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacer. De estos dos versículos poderosamente me llamó la atención dos palabras o dos frases que él dice allí, y es cuando hable y proclame. Entonces, si nosotros ponemos en contexto lo que está sucediendo, de un lado tenemos a un enemigo atacando, a un enemigo enojado, y de otro, un autor que está proclamando, que está hablando, y ahí es donde se crea la necesidad de revestirse de una armadura contra este enemigo. Entonces es allí donde entendí cuál era el enojo del enemigo en este contexto. Era que alguien estaba hablando y proclamando la palabra del Señor. Este hablar y proclamar la palabra no es solamente una decisión que nosotros debemos tomar, y lo digo porque el Señor Jesús, en la gran comisión que la encontramos en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, el Señor nos envía a todos a hacer una tarea, y es dar a conocer el Evangelio. Nosotros tenemos otro compromiso que es enseñar de generación en generación. Este también es otro de los mandatos que el Señor nos da. Recordemos que no es cualquier tarea la que nos está poniendo el Señor, se trata de salvación. Y esta generación específicamente necesita de respuestas creíbles, de cosas que ellos puedan entender y que sean contundentes para el cambio de nuestra juventud. Entonces, hermanos, vamos a entender que nosotros tenemos un enemigo que se levanta en contra de las personas que hablan y que proclaman el Evangelio, ¿sí? Entonces, ya tenemos una tarea dada por el Señor Jesús. Tenemos una revestidura que es la armadura del Señor, que nos la proporciona Dios para protegernos a nosotros. Pero ¿qué hace falta? Pues que tú y yo hagamos la tarea. Porque tenemos un enemigo que trabaja de día y de noche en contra de las personas que proclaman el Evangelio. Pero ¿y los creyentes? Las personas que conocemos del Señor, ¿también trabajamos de día y de noche para hacer esa tarea encomendada por el Señor? ¿O mejor que lo hagan otros? Hermanos, tenemos la tarea, no es solamente de líderes o pastores, esa tarea es tuya y mía, y nos la manda el Señor Jesús. Entonces, para terminar, quiero que analicemos los siguientes puntos. 1, debemos reconocer que tenemos una tarea, somos responsables de realizarla. El Señor nos podría llamar a cuentas en algún momento de cómo cumplimos esta tarea. 2, tenemos un enemigo que se levanta en contra de las personas que proclaman el Evangelio. Es un enemigo vencido, pero creo que a veces debemos recordárselo con poder en Cristo y en el Espíritu Santo. Y 3, y este es el eje de este devocional: prepárate conociendo a Dios. Tú no puedes hablar de algo o alguien que no conoces. Es por eso que aprovecho este mes en que celebramos el mes de la Biblia para invitarte a hacer esa disciplina
que deberíamos de hacer a diario, y es de leer la palabra del Señor, de escudriñarla todos los días para conocerlo a Él. Creo que es una responsabilidad, no solamente ir a hablar, sino hacerlo bien delante de las personas que vamos a encontrar en el camino. Como ñapa, creo que es importante la oración, y nuestra iglesia, nosotros proclamamos hacer la oración, pero creo más importante un pasito antes, y es la lectura de la palabra a diario. Esta frase la escuché y cambió para siempre mi manera de pensar respecto a la lectura. Creo que me despertó esa esencia que el Señor había dejado en mí de buscarle primero antes de descargarme en oraciones, en peticiones, en reclamos, y es primero la lectura de la palabra. La frase que yo escuché fue la siguiente, hermano, ojalá y a ti también te impacte tanto como lo hizo en mi vida. Dice: es más importante lo que Dios tiene por decirte que lo que tú tienes que decirle a Él. Es más importante lo que el Señor dejó aquí escrito. Se dio a conocer por medio de su Hijo, y se dio a conocer por medio de su palabra. Entonces aprovechémoslas, hermanos, leamos a diario la palabra. Es nuestra responsabilidad por la tarea encomendada por nuestro amado Señor Jesús. Entonces, hermanos, te invito a que oremos en torno a que el Señor nos inste, y el Espíritu Santo todos los días nos haga este llamado y lo atendamos, de leer la palabra del Señor con responsabilidad por nuestras generaciones.